Bueno, hermanos, les invito a que puedan buscar Juan, capítulo 15, Juan 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Este es el último yo soy, el séptimo sería. Mientras que lo buscan, bueno, quisiera decir que al menos para mí fue una bendición, aprendí un montón en esta serie. Espero que haya sido también de edificación para ustedes. San Juan, capítulo 15, versículo 1. Dice así: yo soy la vid verdadera, y mi padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hasta aquí, hermano. Bueno, quisiera recordar un poco el contexto. Digo recordar porque este es el mismo contexto del yo soy anterior. Jesús era la última semana de Jesús y iba a participar de la última Pascua con los discípulos. Entonces invita para que se prepare en un lugar en Jerusalén, en una casa en Jerusalén, la Pascua que iba a participar con ellos. Y esa noche pasaron muchísimas cosas. La última noche de la Pascua, la primera Santa Cena sería. Entre varias cosas entraron a comer al aposento alto. El aposento alto sería un segundo piso que tenía una entrada de una escalera exterior de una casa, digamos, un lugar especial que se usaba para diferentes reuniones o a veces para la oración. Y en ese lugar Jesús entra con los 12. Dentro de varias cosas que pasan es que él ofrece lavarle los pies. Pedro se resiste y al final termina lavando los pies a todos. Entre conversaciones y conversaciones tienen la cena de la Pascua. Se anuncia varias cosas como la traición de Judas, como la negación de Pedro y la muerte de Jesús. La anuncia en ese mismo momento. Y al terminar la cena, allá quizás para la noche, entrada de la noche, Jesús dice, al final del capítulo que empezamos a leer, al final del capítulo 14, Jesús dice, levantaos, vamos de aquí. Termina la cena, ya Judas ya no estaba, se había ido en medio de la cena, y Jesús se va con los discípulos y se encamina hacia el Getsemaní, donde tendría su famosa oración. Y va de Jerusalén, el camino obligado de Jesús es ir por Jerusalén, y había un solo camino para llegar al Getsemaní. Era cruzar por los atrios del templo y luego cruzar por una zona donde había huertos, donde había diferentes huertos frutales, hasta llegar al Getsemaní, donde también era un huerto frutal. Toda esa zona era conocida como el Monte de los Olivos, o sea, crecía naturalmente
era una zona para frutas, para cultivar frutas. Entonces, este es el contexto general en la que Jesús pronuncia esta analogía o esta metáfora, casi una parábola, digamos, en el camino mientras que iban caminando, probablemente cerca del templo. Jesús en esta metáfora, algunos dicen que es metáfora, otros lo comparan más con una parábola, presenta al menos tres personajes, ¿no? Estos tres personajes son primero la vid, que Jesús dice yo soy la vid, luego el labrador, que es el padre, y el tercer personaje son los pámpanos. Y comencemos entonces por la vid. Jesús dice yo soy la vid verdadera. Y una pregunta que por ahí me hacía yo es ¿de dónde Jesús toma esta figura, ¿no?, de la vid? Y hay varias hipótesis de dónde toma Jesús la figura de la vid mientras que va caminando hacia el huerto de los olivos. En la puerta de Jerusalén, enchapada en oro, en la puerta del templo de Jerusalén, el gran templo de Herodes, había tallada o labrada una vid. En realidad, en las dos hojas del templo había talladas vides. Y probablemente Jesús toma la figura de ese lugar. O quizás la hipótesis más certera es que camino hacia el huerto de los olivos, camino hacia Getsemaní, estaba una plantación de vides que se utilizaba, el fruto de la vid se utilizaba en el servicio del templo. Entonces, muy probablemente Jesús en el camino vio una de las vides y de ahí sacó su analogía. Tengamos en cuenta que esto es la Pascua. La Pascua se celebraba el 14 del mes de Nisan, que justamente en ese mes se iniciaba la primavera. Era el momento en que las vides empezaban a tomar vida, si se quiere. Y Jesús hace esta declaración diciendo yo soy la vid verdadera, y no es que él toma de cualquier lado la idea de que él es una vid, sino que como siempre Jesús hace una analogía y la toma del Antiguo Testamento. Y la idea de verdadera, justamente la palabra en el original es aletiné, que significa, no es un contraste como a veces nosotros utilizamos, creo que esto ya lo había dicho, no es un contraste entre falso y verdadero, como a veces usamos la palabra, sino que en el sentido de completo. Es así como yo estoy haciendo algo y hay un prototipo de ese algo, y cuando lo termino, esta es lo verdadero, esta es la forma final. Eso es lo que significa la palabra verdadero. No es tanto un contraste entre la otra vida y la falsa y yo soy la verdadera. Entonces viene una pregunta a decir, ¿cuál es la vid que en este caso contrasta? ¿Cuál es la vid que no es verdadera? La vid que en realidad fue un prototipo, si se quiere. Y esta idea la saca Jesús del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en reiteradas veces se hace parábolas o metáforas comparando a Israel con una vid. En realidad, en general, a Israel se le compara, o al creyente del pacto se le compara con un plantío, ¿no? Si recordamos el Salmo 1, dice que es como un árbol que está plantado junto a las corrientes, así es el justo. O a Israel se lo compara con un olivo. En un momento Jesús también maldice a un olivo que no daba fruto, y ese era bastante común comparar al pueblo del pacto y a los justos con el plantío de Jehová, ¿no? Y vamos a leer algunos textos, al menos dos, hay varios, que hablan sobre Israel como la vid de Jehová. Les invito a buscar, el más conocido está en Isaías capítulo 5, versículo 7. Isaías 5, 7, 5, 1, perdón, al 7, 5, 1 al 7. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña.
tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña y que yo haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida y aportillada, y aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, ni crecerá cardo, y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba yo juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y al final creo que es bastante claro la idea de qué esperaba, cuáles eran los frutos que esperaba de Israel, Dios. Era juicio y justicia en Israel que se expandiría hacia las naciones, ¿no? Esa era la idea de entregarle la ley. Pero ellos fallaron de una forma bastante rotunda la misión que Dios les había encomendado. Y hay otro salmo que me gusta que habla, que es el Salmo 80. Salmo 80, capítulo 7. Quisiera leerlo. Salmo 80, versículo 7. Dice así: oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir a una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el sitio para ella. E hiciste arrancar sus raíces. Y se llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y los sarmientos del cedro de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados? ¿Y la vendimian todos los pueblos que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora y mira desde el cielo, considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vidas nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces, la idea es básicamente la misma, que Israel sea vida para las naciones, pero al contrario no fueron ni para ellos mismos. Dieron uvas silvestres que en lugar de alimentar, de ser de gozo, de ser de alimento, lo que fueron es básicamente una uva silvestre tiene compuestos químicos que son venenosos, básicamente. En lugar de ser de bendición y de vida y de gozo para ellos mismos y para las naciones, fueron un veneno. Tuvieron un sabor desabrido. Básicamente, lo que hicieron es no cumplir con el pacto y con lo que Dios esperaba de ellos. En otras palabras, o sea, Pablo dice que de ellos Dios les dio todos los elementos para que ellos sean la vid fructífera. A ellos les dio la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero ellos, bajo todo ese cuidado de Dios, fallaron.
Entonces, la pregunta es, primero Jesús dijo, ustedes son yo soy la vid. Lo que está diciendo es, esa vid que falló, yo soy la vid auténtica, la vid verdadera, la que no puede fallar. Ese era un modelo que quizás estaba predestinado para el fallo, para no dar frutos. Pero yo soy la vid auténtica, aquella vid que sí puede dar frutos. Y ahí viene justamente la segunda cuestión, que es, ¿qué es este fruto? ¿Y qué es dar frutos? Entremos entonces primero el primer personaje era la vid y el segundo son los pámpanos. Si ustedes notan en el texto, acá hay dos tipos de pámpanos. Están los pámpanos que dan frutos, como dice el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí lleva fruto, que en mí no lleva fruto. En primer lugar, habla de los pámpanos que no lleva fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el versículo 2, lo quitará. Y luego están los pámpanos que sí llevan fruto. Y aquí hay quizás una controversia, creo que esto es bastante claro, y hay una controversia que quizás no quiero ahondar tanto, pero la idea es, esto toman los arminianos para hablar de que básicamente se puede estar en Jesús, pero puede ser arrancado. Jesús es la vid, o sea, se puede ser salvo y se puede ser arrancado de la vid, es decir, perder la salvación, básicamente. Entonces, creo que esta controversia no es... Primero, Jesús no estaba intentando hablar de eso. Y en segundo lugar, el versículo 8 aclara bastante la cuestión. El versículo 8 dice que en realidad, lo leo en la versión de las Américas, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. En realidad, la prueba de que son discípulos de Cristo, de que son discípulos del Señor, no es que estén en la vid, sino que den fruto. Esa es la prueba. La traducción viviente, creo que aclara un poco más, dice, cuando producen fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y esto es lo que da gloria al Padre. No es estar en la vid lo que da fruto, sino lo que demuestra que sos salvo, sino que es el dar fruto. Y Jesús lo que está intentando aquí decir es, creo que Jesús ya dio varias analogías similares, diciendo que aquí, como se puede decir, dentro de la vid puede haber sarmientos. Cuando digo sarmientos, estoy diciendo ramas en las cuales se producen los frutos. Puede haber sarmientos que traen frutos y sarmientos que no traen frutos. Lo mismo había dicho, por ejemplo, en el campo, en el cual podía crecer juntamente el trigo con la cizaña. Y creo que los paralelos son muy exactos. La diferencia se iba a dar con el tiempo. La diferencia se iba a dar cuando venga el juicio en el reino. El trigo y la cizaña son prácticamente iguales, pero la diferencia es que el trigo da fruto y la cizaña no. Y en varias ocasiones Jesús toma esta misma idea, diciendo, se puede ser parte del reino, se puede ser parte de la iglesia visible, se puede ser parte del pueblo del pacto, pero a la vez puede haber trigo y cizaña creciendo a la vez. Entonces, la diferencia entre un salvo y un no salvo es el fruto que dan. Y justamente me gusta mucho la palabra que se utiliza aquí cuando dice sarmiento. Ustedes son mis pámpanos, o algunas traducciones dicen sarmiento, pero hay una diferencia entre un pámpano y un sarmiento. Un pámpano es más bien un brote verde, débil, frágil, que todavía no tiene flores, solamente tiene hojas, y que todavía, porque de las flores se van formando las uvas, y un
sarmiento por un lado, por el otro lado es más bien una rama que ya tiene uvas, que ya es una rama fuerte, ya inclusive tiene otro color, es color marrón. Entonces Jesús, la palabra que utiliza es pámpano. La idea es, son brotes delicados. Eso les está diciendo a Jesús a los discípulos en ese momento, diciendo, ustedes son pequeños brotes delicados que recién están apareciendo. Y esto concuerda con la idea de que era la primavera y recién estaban apareciendo los brotes más delicados y verdes en las vides. Y Jesús le dice, ustedes son esos brotes. El futuro va a demostrar los frutos, y van a llevar frutos. Y con el tiempo el padre, o sea, el viñador, tiene conocimiento y con el tiempo se da cuenta qué brote es el que está por llevar la vid, el que va a llevar las uvas, porque hay brotes, no todos los brotes dentro de la planta tienden a llevar las uvas, o sea, la mayoría sí, pero hay algunos que no. Y los viñadores conocen qué características tienen los que no van a llevar frutos. ¿Y qué hacen entonces? Los arrancan para que no quiten energía al resto de las ramas. Entonces, por eso es el padre, es el labrador, dice que a los brotes o a las ramas que no van a llevar frutos, les van a ir arrancando porque él tiene conocimiento de cuáles son los que llevarían frutos y cuáles no. Y me pensaba yo sobre la idea de los frutos y decir, bueno, pero ¿qué son estos frutos? Puede decirse, porque Jesús inmediatamente antes, en el capítulo 14, habla sobre que enviaría al Espíritu Santo. Puede hablarse quizás de los dones del Espíritu, porque se especula de qué son esos frutos. Puede decirse que son, bueno, recordamos los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Puede ser que sean estos frutos del Espíritu. Bueno, Jesús en el texto dice, por ejemplo, que les da un mandamiento nuevo, que es que se amen unos a otros, lo repite varias veces, o también dice en el mismo contexto que Él les deja su paz, Él les da su paz y no las da como el mundo, quizás pueda ser. O quizás les está hablando de otro tipo de disciplinas, o quizás está hablando también del gozo, ¿no? Puede ser que hable del gozo porque dice en el mismo contexto, ahora ustedes están tristes, pero todo esto va a redundar en gozo para ustedes. Puede ser que esté hablando de los frutos espirituales en este sentido. O quizás algunos también, comentaristas, dicen que los frutos son disciplinas espirituales. Comparan a los frutos con disciplinas espirituales tales como la oración, el ayuno o la lectura y estudio de la palabra. Puede ser también en el versículo 7 del capítulo 15, dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Está involucrada aquí la oración y el estudio o la meditación en su palabra. Puede ser que se trate también frutos en un sentido de, como lo vemos desde Génesis, de multiplicación, de cantidad, no tanto de calidad, sino de cantidad. Y también Jesús en el contexto habla sobre esto, diciendo, cuando ora por ellos, justamente camino hacia el Getsemaní, hace una oración un tanto antes de llegar hacia el Getsemaní por los discípulos, diciendo, Señor, tú los enviaste al mundo, así yo también los envío. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por su palabra. O sea, esperaba frutos también en términos de cantidad. Y yo creo que en realidad no tienen por qué ser excluyentes todas estas ideas. Creo que algo común en un cristiano que da fruto en un sentido de crecimiento espiritual, si se quiere, en su calidad, en sus disciplinas espirituales
Y esto es claramente manifestado, ¿no? Y redunda también en cantidad. Y me preguntaba mientras estaba leyendo ¿será que necesitaban frutos? Que Jesús oraba o estaba repetía tanto esta idea de frutos. ¿Estaban necesitados de frutos estos hombres, estos muchachos que estaban con él esta noche? Y me puse a pensar y hacer un repaso en la vida de cada uno de ellos. Y quisiera empezar con el referente o el líder de ellos. Pedro, esa misma noche, todo esto pasó esta misma noche. Pedro viene y le dice al Señor, cuando Jesús le quiere lavar los pies, apenas llegan al aposento alto, Jesús le dice que quería lavarle los pies y Pedro dice, no, Señor, a mí no, o sea, puede ser que los demás sí, pero yo no voy a permitir que eso pase, no le vas a lavar los pies jamás. Y Jesús sí le dice, bueno, Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y entonces inmediatamente, sí, Señor, si quieres, lávame la cabeza, las manos también y los pies, o sea, ya quería que le dé un baño. Y entonces tenemos a este Pedro que quizás intenta hacer lo correcto, intenta decir lo correcto o manifestarse como una persona correcta, pero continuamente por su ignorancia o su forma impulsiva está diciendo cosas que el Señor le tiene que estar corrigiendo. Y esto todo pasó la misma noche. Luego más adelante Jesús le dice, cuando él anuncia su muerte, Pedro le dice, no, Señor, yo mi vida voy a dar por ti. Yo voy a dar mi vida por ti. Y Jesús le dice, tu vida darás por mí. Y ahí le dice, no, me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Era el segundo pifia, si se quiere, de Pedro en la noche. Luego más adelante, cuando fue Judas con toda la comitiva de matones a buscar a Jesús, y Pedro, en un intento de defender a Jesús, va y saca la oreja a Malcolm, y Jesús le dice, Pedro, al que espada mata, a espada morirá. Otra vez, intentando hacer lo bueno, pero nuevamente siendo reprendido por Jesús. Hasta que avanzada la noche, llevada a Jesús y llega, Pedro le sigue, casi encubierto, hasta que llega al patio donde es juzgado Jesús. Y ahí lo niega de forma fea, digamos. Porque dice, dice que él negó inclusive con maldición, y la idea de maldición es, no sé cómo nos imaginamos nosotros la idea de cuando dice que él negó aún maldiciendo. Lo que está diciendo es que negó aún maldiciendo a Cristo. Maldiciendo a Cristo para que se demuestre que en realidad era una persona que él lo aborrecía. Llegó a ese límite hasta que pudo ver a Jesús y pudieron mirarse, y entonces él entró en lágrimas y con gran clamor lloró con arrepentimiento. Él bien podría decir que esa noche Pedro no pegó una, y era el líder, y era el referente del grupo. Y estamos hablando de una sola noche, imagínense los 3 años que estuvo con Jesús, más de 3 años. Y luego quisiera seguir por otros 2 líderes que son Jacobo y Juan. Jacobo y Juan una vez Jesús quiso ir a una aldea de samaritanos y los samaritanos no quisieron que entren porque no se llevaban bien samaritanos con judíos. Y Juan y Jacobo, un poco irritados, que eran 2 líderes también. Recuerden que ellos 3, Pedro, Juan y Jacobo, fueron los que Jesús los apartaba, por ejemplo, para entrar al monte de la transfiguración o para en Getsemaní mismo, los apartaba. Bueno, me faltó la escena de Getsemaní, cuando también
Jesús le dice que velen y oren con él 1 hora. Y Pedro se quedó dormido en varias ocasiones. Y Jesús nuevamente reprendiéndole: Pedro, no podéis velar conmigo 1 hora. Y Juan y Jacobo, cuando vieron a estas personas que les rechazaron, no les dejaron entrar a la aldea, le dijeron: Señor, queremos que estaría bueno que pidas, como Elías, que caiga fuego del cielo y los mate a todos, los consuma a todos, solamente porque no nos dejaron entrar a la aldea. O más adelante, faltaba una semana faltaba para que Cristo muera, y ellos estaban ahí discutiendo y diciéndole: Señor, te queremos hacer un pedido. Y el Señor les dice: ¿qué quieren pedir? Que ahora, cuando venga en tu reino, cuando se establezca tu reino, que uno de nosotros se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda. Notamos la ignorancia, que era, al parecer, la ignorancia de estas personas era un factor común en ellos. Tenemos a Tomás, que estuvo con Jesús más de 3 años, vio milagros tremendos. Solamente en Juan se relata que Jesús camina sobre el mar, que sana a la multitud, que multiplica los panes, que sana con la palabra a una persona que estaba lejos. Y una semana antes, Tomás es testigo de la resurrección de Lázaro, como un muerto se levanta luego de 4 días de la tumba. Y ese mismo Tomás, se sienta a la mesa a comer con el ex muerto. Pero luego, cuando vienen y le dicen: Jesús ha resucitado, él dice: no, de repente le agarra el espíritu de científico empirista y dice: no, si yo no meto mis manos en el hueco de su mano, o no meto mis manos en su costado, yo no puedo creer eso. Es imposible de creer. Inchequeable, diría Ari. Entonces, le agarró de repente el empirista con esto. Y Jesús inmediatamente le aparece y le dice: Tomás, a ver, poné tu mano. En este mismo contexto, en el capítulo anterior, Felipe, Jesús estaba hablando sobre él, ya había hablado de 5, 6, 7 yo soy, ya había discutido continuamente con los fariseos sobre su divinidad. Había Jesús hablado continuamente sobre su divinidad y sobre su unidad con el Padre. Pero cuando Jesús estaba diciendo y hablando sobre el Padre, Felipe sale diciendo: Señor, solamente te pedimos una cosa, una sola cosa. Muéstranos al Padre y a nosotros ya nos basta. Y Jesús le dice: pero Felipe, estuve con ustedes más de 3 años. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes diciendo lo mismo, hablando sobre que yo y el Padre somos uno, y todavía no lo entendés? Y uno diría: oh, qué grupete que tenía Jesús. Qué personas más capacitadas, llenas de fe y llenas de frutos. Y con qué conocimiento. Creo que el común denominador eran personas ignorantes y faltas de fe. Y uno dice: pero ¿cómo puede ser que estas personas, y eso que no mencioné a algunos, como Judas, que a Judas se le llama traidor, ladrón, hipócrita, avaro? Uno diría: pero estas personas nosotros estamos 1000 veces mejor que ellos. Nosotros no vimos con Jesús, no lo vimos, no vimos sus milagros, no vimos a resucitar muertos, sin embargo creemos en Él, y en algunos aspectos puede que estemos mucho mejor. Y diría uno: pero ¿cómo puede ser que estas personas, que lo que menos tenían eran frutos, pasen de ser esto a conquistar el mundo? Pasen de ser lo que eran a dejar un legado que más de 2000 años ha pasado y se mantiene firme, y por la fe creemos que va a llegar a conquistar el mundo. ¿Cómo puede ser que estos tipos lleguen a ser lo que fueron más adelante? Y creo que
Jesús le dice, y es una de las palabras que más repite en este discurso, es permanezcan en mí, permanezcan en mí. Puede ser que seamos como Pedro, con falta de fe, a veces entusiastas y que las cosas en realidad no nos salen bien, y al final del camino, cuando Jesús se le presenta a Pedro y le dice, Pedro, y al final, ¿me amabas con más que estos? Y Pedro, ¿qué iba a decir? Si siempre la pifiaba cuando decía algo. Y Señor, y tú lo sabes todo. A pesar de que todos los intentos por hacer cosas buenas, a pesar de todos los intentos de demostrar ser mejor, fallaron. Sin embargo, tú sabes que te amo. A pesar de las dudas, a pesar de la ignorancia, que era un patrón común, a pesar de no entender a veces los propósitos de Dios como Juan y Jacobo, Jesús les estaba diciendo, permanezcan en mí y permanezcan en mi palabra. A pesar de que más adelante Jesús le dice, les van a perseguir, permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra. Los van a odiar, pero permanezcan en mí y permanezcan en mi palabra. Puede ser que todos sean separados y divididos. Puede ser que cuando yo muera, justamente eso pasó, cada cual corrió por su lado y diciéndose, sálvese quien pueda. Pero Jesús le dice, permanezcan en mí. A pesar del miedo, del temor, de la ignorancia, permanezcan en mí y permanezcan en mi palabra. A pesar de ustedes mismos, a pesar de los que van a perseguirles, a pesar que los expulsen de las sinagogas, a pesar de que ya no me vean más a mí, que ya no tengan un pastor, un líder, un referente, a pesar de que su mismo líder y referente en realidad sea una persona que me niegue y me maldiga, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Eso era el secreto para que lleven fruto, permanecer. Y Jesús lo repitió casi 15 veces en esta charla que tuvo con los discípulos esa noche. Entonces, a pesar de cuántas debilidades y que cuántas cosas que tengamos, que seguramente en muchos sentidos seamos como ellos, nuestro deber es permanecer en Él y permanecer en su palabra. Y es lo único que podemos hacer. Y los frutos se van a evidenciar.